Buenas tardes, amigos, amigas que siguen nuestra página en Facebook. Les saluda Javier Rodríguez Arismendi. Hoy quiero mostrarles algo que me gusta mucho, que me, que me alimenta el alma y que además me produce satisfacción. Habrá quien diga que es una presunción y quizás sí, pero quiero mostrarles mi biblioteca personal, un lugar en el que paso varias horas de cada día, todos los días. Así que vamos a empezar. Esta es mi biblioteca personal. Aquí atesoro pues una enorme cantidad de libros que he ido reuniendo a lo largo de muchos años, de más de 30 años. Y pues tengo libros de muchos tipos, de muchos temas, de muchos autores. Eh, por ejemplo, este libro es, pues son relatos autobiográficos de Oscar Wilde, este gran escritor, dramaturgo británico que terminó trágicamente sus días condenado, perseguido a causa de la intolerancia y la cerrazón en la Inglaterra de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Oscar Wilde era homosexual y la homosexualidad en esa época era un delito en Inglaterra. Lo sigue siendo en muchos lugares más. Bueno, y estos libros son maravillosos. Estos libros los compré en una librería de viejo, una librería de segunda, en libros usados en Chihuahua. Se llamaba, no recuerdo el nombre, pero estaba ya por la calle Allende y Ocampo, si mal no recuerdo. Era una librería fascinante donde encontrabas muchos libros usados muy valiosos y yo encontré toda esta colección que son libros de historia, que son libros que contienen también fragmentos de grandes obras literarias. Estos libros fueron un esfuerzo que encabezó el intelectual mexicano Alfonso Reyes en su idea de reunir todo el conocimiento disponible de su época en una gran enciclopedia, que es esta precisamente. Claro, estos son unos cuantos volúmenes. La enciclopedia entiendo que se compone por más o menos una cosa de 40 volúmenes. Tengo otros volúmenes de esta misma enciclopedia, pero no en esta edición tan bonita, de pasta dura, de una encuadernación de lujo, sino que los tengo en una encuadernación rústica. Están en otra parte de la biblioteca, pero bueno, son libros sumamente valiosos. Eh, Aquí tengo, por ejemplo, la estatua de sal, las memorias de Salvador Novo, que fue un gran poeta, que fue un gran polemista y que fue sobre todo un hombre muy valiente, muy adelantado a su tiempo. Él era, igual que Oscar Wilde, homosexual y afrontó el machismo imperante en México de sus años de juventud, de los años 40, de los años 50, y fue abiertamente homosexual, desafiándolo todo, desafiando todos los prejuicios religiosos y todos los prejuicios sexuales del México de aquellos años. Y bueno, acá tengo pues libros que son biografías, que son novelas, algunos libros también de historia de México, de historia universal, de historia del arte. Y luego acá son también libros de arte, son libros de diversos pintores, libros de algunos museos que he visitado. En fin, pues
gran cantidad de libros. Acá arriba tengo, por ejemplo, este que es, esta es la guía de el museo de la National Gallery, perdón, de la National Gallery en Londres, Inglaterra. Uno puede visitar esa galería maravillosa. La entrada es gratuita y eso es de agradecerse porque en Londres todo es muy caro. Y compra uno esta guía dentro y la guía contiene pues una descripción eh, de todo lo que ahí va a encontrar uno, de todos los cuadros, de los artistas, de los diferentes movimientos de la plástica, de los grandes pintores, en fin, es un libro precioso, allá lo compré. Acá tengo por ejemplo, que es la guía, pero del Museo del Prado, que está en Madrid, en España. Igual que la National Gallery, esta es una guía que nos da información de todos los contenidos que alberga este museo maravilloso que está en el centro, en la zona del llamado Madrid Viejo. Y bueno, aquí pues tengo En busca del tiempo perdido. Son 7 tomos. Es la obra cumbre de Marcel Proust, perdón. Lo he intentado leer, nunca he podido. Es un libro muy complejo, me ha quedado grande como lector. Quizá algún día lo lea, yo espero que sí, porque son de ese tipo de obras que uno debería de leer antes de morir. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que además son unos libros muy bellos. Les digo, es una novela en 7 tomos o 7 novelas en una. Y son tomos pues muy gruesos, como ustedes se darán cuenta, son casi 3000 páginas de esta novela de Marcel Proust. Aquí tengo mi colección de Stefan Zweig, un biógrafo, poeta, ensayista, austriaco. Nació en 1881 en Viena y se suicidó en Petrópolis, Brasil, en 1942. Pero nos dejó biografías memorables, nos dejó libros maravillosos. Por ejemplo, esta biografía de María Antonieta, que es verdaderamente espléndida. María Antonieta, la última reina francesa, una reina que fue decapitada en la guillotina junto con su marido, el rey Luis XVI, en el fervor de lo que fue la Revolución Francesa. En fin, un libro maravilloso, una biografía portentosa. Y bueno, aquí son muchos otros títulos de Stefan Zweig. Todos los he leído porque es uno de mis autores predilectos. Y acá, bueno, acá tengo pues libros muy diversos, por ejemplo que es El Leviatán, que es la obra cumbre de filosofía política de Thomas Hobbes, un libro del siglo XVII que sigue siendo todavía un referente en muchos sentidos a la hora de pensar las ciencias sociales, sobre todo a la hora de pensar la política como una de las ciencias sociales fundamentales. Y bueno, tengo libros, por ejemplo, estos de Karl Popper, otro gran filósofo austriaco, extraordinario pensador político, extraordinario eh, analista de las realidades de su tiempo, pero también un enamorado de la historia de la filosofía. Tengo algunos libros de Popper que son lecturas fascinantes. Y acá, bueno, acá hay pues libros de Jorge Luis Borges, básicamente es Jorge Luis Borges, sus cuentos, su poesía, hay también algunos autores más ahí. Aquí tengo muchos libros de bolsillo, eh, desde Thomas Mann hasta
bueno, muchísimos autores que he ido, que he ido atesorando. eh, y acá arriba, bueno, tengo esta novela maravillosa que es Pastoral Americana de Philip Roth. Dicen algunos que esta es la gran novela americana de finales del siglo XX, una novela portentosa, una crítica durísima al conservadurismo y a la hipocresía de la sociedad estadounidense, cosa que Philip Roth hacía con mucha frecuencia a través de su creación literaria. Y luego tengo otros libros aquí, por ejemplo este, que es la historia de la llegada de los menonitas a Cuauhtémoc, a nuestro Cuauhtémoc, los menonitas que llegaron en 1922 huyendo de el intento del gobierno canadiense de imponerles el servicio militar y también de imponer, digamos, su sistema educativo a esta etnia, a este grupo, a los menonitas. Ellos no aceptaron estas imposiciones, decidieron dejar Canadá y bueno, en su búsqueda encontraron lo que hoy llamamos Cuauhtémoc, este lugar, esta zona. Aquí compraron 100,000 hectáreas de terreno y aquí viven desde hace un siglo y han transformado para bien, en muchos sentidos, la vida de los que aquí eh, habitamos. Y luego está este libro precioso que es La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero, un libro sobre, sobre la ausencia, sobre la muerte de los seres queridos, un libro sobre la pérdida, pero también un libro sobre Marie Curie y su marido, Pierre Curie, estos extraordinarios científicos, descubridores del radio y bueno, de otros elementos y de otros hallazgos científicos esenciales. Y luego tengo este libro, Norte Precario, que es la historia de la colonización del norte de México, sobre todo la historia de la colonización de nuestro Chihuahua, de toda esta zona. El libro es de Aboites, este historiador oriundo de Delicias, Chihuahua. Y bueno, pues hay muchísimos libros. Si se dan cuenta, aquí por ejemplo tengo los libros en, en tres filas, miren, porque no caben de otra manera. Entonces hay que ponerlos una fila, dos filas, tres filas. Y acá arriba más libros. Y luego acá tengo pues libros también de literatura, de filosofía, de historia. Eh, Aquí tengo estos, por ejemplo. Este es uno de mis escritores favoritos, Paul Auster. Y este libro me gusta mucho, es una novela, Sunset Park, sobre la crisis financiera del 2008, la gente que perdió sus casas en Estados Unidos, que lo perdió todo, que fueron lanzados a la calle. Y en ese contexto se desarrolla la historia del protagonista. Es una estupenda novela. Paul Auster a mí me gusta mucho, me parece un novelista notable, un novelista extraordinario. Lo he leído durante muchos años. Esta es otra novela de Auster, La noche del oráculo. Y bueno, tengo muchos otros libros aquí de Paul Auster. El libro de las ilusiones, maravillosa novela publicada en 2002, de Paul Auster, por supuesto. Tengo este libro, por ejemplo, este es un ensayo de George Steiner sobre Dostoyevsky y Tolstoy, los dos grandes monstruos de la literatura rusa del siglo XIX, analizados en su obra y en su persona por este sabio que fue George Steiner, un libro fabuloso también.
En fin, pues les digo que tengo muchísimos libros eh, que he acumulado durante muchos años. El viejo y el mar, la maravillosa novela de Ernest Hemingway, la novela que publicó en 1953, que le dio el premio Pulitzer ese año. Y algunos dicen que esta novela fue también definitiva para que le concedieran el Nobel de Literatura en 1954 a Hemingway. En fin, acá tengo libros de Enrique Vila Matas, la mayor parte de su obra. Me gusta mucho este novelista español y ensayista. Tengo también algunos libros ahí de literatura universal. Y luego abajo tengo esta colección que son libros de Gabriel García Márquez, pero no es su obra literaria, sino su obra periodística. Las crónicas, los reportajes, todo lo que hizo a nivel de periodismo, que era una de las grandes pasiones de García Márquez, además de la literatura. Y bueno, muchos otros libros. Acá tengo libros de historia, muchísimos libros de historia, historia de México, muchas biografías, algo también de literatura. Y luego acá tengo, pues por ejemplo, estos. Es un libro que yo digo que todo mexicano y todo español debiéramos leer, que es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el libro que escribió el soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo. Son 2 volúmenes, son unas 1200 páginas, pero es un libro apasionante, maravilloso, vale mucho la pena leer a Bernal Díaz del Castillo y este episodio de la historia de lo que hoy llamamos México, de su proceso de fundación, el proceso de la conquista. Un libro que, insisto, todos tendríamos que leer. Esta edición se la recomiendo, es una edición cuidada por don Miguel León Portilla, que en paz descanse, este gran historiador, este gran nahuatlato, que tuvo a bien cuidar esta estupenda edición del libro de Bernal Díaz del Castillo. Y bueno, pues acá hay muchos otros libros, todos ellos muchos pues de historia del tiempo de la conquista, testimonios y demás. Y acá tengo a Fernando Savater, uno de mis filósofos y escritores predilectos, sobre todo de cuando era muy joven. Leí mucho a Fernando Savater y aquí están pues casi todos sus libros, por lo menos los que publicó hasta 2014, 2015 por ahí. Y acá, bueno, pues son obras clásicas, Moby Dick, la historia de Edmundo Dantes, válgame, se me va el nombre, este no es, bueno, se me fue el nombre de esta obra de Dumas, de Alexander Dumas. Y luego acá tengo libros de Gustave Doré, el gran grabador del siglo XIX, fragmentos de literatura en la que se inspiró y luego sus grabados. Y bueno, pues esto es parte de mi biblioteca. Acá tengo muchos otros libros. Estos son libros de viajes. Estas son pequeñas biografías. Esta es la colección completa de la obra de José Saramago. Estos son libros de, bueno, muy diversos, biografías, el libro de la historia de la Coca-Cola, algunos diccionarios. Y aquí tengo toda la obra literaria de Mario Vargas Llosa, excepto los 2 últimos ensayos que publicó, uno sobre Borges y otro sobre Benito Pérez Galdós. Todavía no tengo esos libros, obviamente aún no los leo. De ahí en fuera aquí está toda la obra de Mario Vargas Llosa, uno de mis
escritores predilectos, Premio Nobel de Literatura en 2010. Acá tengo libros de periodismo, muchos libros de periodismo, eh, historia del periodismo, géneros periodísticos, en fin, acá más libros de periodismo. Este lo leí hace poquito, pues no sé, 2 meses probablemente. Es el libro que escribió Javier Contreras eh, sobre la nueva realidad de las redes sociales, la nueva realidad del Internet, la nueva realidad también de la agresividad que puebla las redes sociales. Y esta comunicación que antes era vertical y que ahora se ha vuelto una comunicación, que ahora se ha vuelto, perdón, una comunicación horizontal, donde pues ahora todos somos no solo consumidores de noticias y de contenidos, sino que también podemos ser generadores de los mismos y todo lo que eso implica. Un análisis espléndido que hace el maestro Javier Contreras Orozco, doctor Javier Contreras Orozco, sobre Internet, las redes sociales y la realidad de la posverdad, la realidad de la posmodernidad en la que estamos viviendo. En fin, acá pues más libros, muchos libros. Esto es, esto es parte de mi biblioteca. Y luego, si caminamos un poquito, encontramos acá la otra parte de mi biblioteca personal. Estos son también pues muchos libros de todo tipo, desde libros de arte, de historia, de literatura, de lingüística. Y una cosa que pues he tenido que hacer a lo largo del tiempo es poner mis libros en dobles filas porque ya no caben. Miren, estas por ejemplo son biografías, estas que estoy aquí retirando. Las voy a poner por acá, acá. Y detrás de todas estas biografías, de todos estos libros, pues atrás hay muchos más libros, muchos otros libros. Por ejemplo, esta biografía de Joaquín Sabina, que es estupenda y que la escribe Javier Menéndez Flores. En fin, los libros en dobles filas porque son muchos. Y así está en todo, en toda la biblioteca, prácticamente en todo lugar son dobles filas de libros. Pues por eso, porque son demasiados libros. Aquí pues tengo libros de arte, tengo libros de historia de México. Acá tengo diccionarios, novelas, libros de periodismo también, algunas cosas de filosofía. Acá, acá hay libros de arte, fundamentalmente de arte. Algo también de música, libros de música popular, libros de rock, de los Beatles. Y acá igual, libros de arte, de Vincent Van Gogh, de Picasso, de Joan Miró, en fin, libros hermosos, eh, hermosos como objetos y maravillosos en términos de su contenido. Y luego aquí, por ejemplo, tengo diccionarios, el diccionario de María Moliner, el diccionario etimológico de la lengua española de Joan Corominas, la... válgame, estoy un poco distraído. La gramática, quiero decir, de la Real Academia Española, la gramática que ellos, digamos, sancionan y recomiendan para nuestro idioma. Y acá, bueno, pues acá, libros de diversa índole también. Por ejemplo, que no lo he leído, el doctor Chivago de
Boris Pasternak. Lo tendré que leer en algún momento. Este libro es fascinante. Es la historia de la lectura en el mundo occidental. Un libro tremendamente interesante, escrito a varias manos. Son, no sé, como 12 o 20 especialistas, una cosa así. Y van escribiendo de diferentes momentos en la historia de la lectura en el mundo occidental, de cómo se desarrolló la lectura, desde la lectura en voz alta hasta pasar a la lectura silenciosa, desde la escripta continua hasta llegar a la separación de las palabras, el uso de los signos ortográficos. Es un libro fascinante que nos cuenta eso, la historia de cómo se lee y cómo se empezó a leer en el mundo occidental y cómo ha evolucionado esta actividad humana, la lectura. Y aquí, bueno, pues aquí hay libros de fotografía, muchos libros de fotografía y muchos libros que tienen que ver con Chihuahua, libros que tuvo en algunos casos a bien regalarme Libertad Villarreal, por ejemplo sur de Chihuahua. Libertad Villarreal falleció hace unos meses, lamentablemente. Fue una estupenda fotógrafa, una luchadora social, una mujer de ideales, una mujer fuerte, poderosa. Y bueno, como fotógrafa pues era extraordinariamente talentosa. Así que al lado de Clara Bargelini y de otros escritores e investigadores, publicó varios libros y tuvo a bien regalarme muchos de ellos. Y pues aquí los conservo como parte de mis tesoros en mi biblioteca personal. Acá pues más libros de arte contemporáneo, de arte clásico, en fin, libros muy diversos. Acá algunas obras clásicas, algunos libros de Andy Warhol, en fin. Y aquí cuentos, muchos cuentos de Vladimir Nabokov, de Mario Benedetti, de Cabrera Infante, de Augusto Monterroso. Y luego acá, bueno, pues libros también muy diversos, desde la autobiografía de Vladimir Nabokov, habla memoria, hasta biografías, algunas novelas, algunos libros de historia, en fin, esto es parte de otra parte pues de mi biblioteca. Les digo, es para mí realmente es un orgullo el tener esta biblioteca porque los que aman los libros me podrán comprender, me podrán entender. Uno ama los libros por su contenido, por lo que puede aprender de ellos, por los tesoros que encierran, pero también los ama uno como objetos, porque son objetos muy hermosos, son objetos muy lindos, muy atesorables. Acá tengo más libros. Esta es una colección que está sacando la Real Academia Española en conjunto con las academias de la lengua española de América Latina. Y son grandes novelas, grandes clásicos que se están publicando en ediciones conmemorativas, con estupendos prólogos, con estupendos estudios que nos ayudan a comprender la magnitud de esas obras, su influencia y su importancia. Realmente es una colección maravillosa. Yo espero seguir acrecentando mi colección de estos libros de la Real Academia Española y estos clásicos imprescindibles. Por ejemplo, esta edición de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, maravillosa, maravillosa en pastas duras, una edición preciosa. Y por ejemplo esta edición de La ciudad y los perros, la primera novela de Mario Vargas Llosa, espléndida novela, publicada también en esta edición conmemorativa de la Real Academia Española. Y luego acá, pues bueno, libros también muy diversos. Esta novela de Javier Marías, que acaba de fallecer,
Me gusta mucho de Javier Marías, su novela Mañana en la batalla, piensa en mí. Maravillosa novela. Y acá igual, muchas otras novelas, libros de historia, biografías. En fin, pues esta es mi biblioteca y le debo mucho a mi biblioteca. Le debo mucho porque me ha enseñado muchas cosas, porque me ha ayudado a revalorar, a resignificar muchos aspectos de mi vida, porque me ha dado también un modus vivendi, porque me ha dado muchas satisfacciones y porque es además una compañía maravillosa la que los libros brindan. Así que, pues he querido eso, mostrarles mi biblioteca, que para algunos será algo superfluo, pero para quienes aman los libros como yo, seguro disfrutarán este video y entenderán el amor que le tengo a estos libros y a estos espacios en mi casa. Pues amigos, muchas gracias por su compañía, gracias por su apoyo a nuestra página, por participar en ella, por compartir nuestros contenidos. Ojalá que estén ustedes muy bien y nos encontramos en cualquier momento para seguir hablando de libros. Hasta la próxima.